Ya. Muy bien. Según lo que me ha enviado José Luis, al parecer nos hemos quedado en la parte de usufructo, eh, referido a qué opciones tiene el propietario cuando el usufructuario no constituye las garantías que están en el título o las que ordena el juez. Y habíamos comentado que la solución a ese supuesto no es la resolución del contrato, porque tratándose de un derecho real, las reglas de su extinción siguen las reglas establecidas para ese derecho real en el Código Civil, ¿no? No aplican las reglas del contrato, eh, que no se encuentran reguladas en el libro de derechos reales. Pero sí habíamos comentado una solución que sin afectar la continuidad del usufructo, este podría verse suspendido a través de la petición a un juez a efecto de que se designe un curador del bien, ¿no? Para que lo administre. Y claro, eso no se encuentra en el libro quinto del Código Civil, sino se encuentra en el libro tercero, que es en el artículo 600 del Código Civil, que está referido a la curatela de bienes, ¿no? Es decir, el incumplimiento de las garantías habilita al propietario para que recurra al juez y el juez designe a un curador. Hemos dicho que no es obviamente un curador de personas, es un curador de bienes, ¿no? Eh, y el usufructo no se extingue, se mantiene, pero debe entenderse que si el bien está a cargo de un curador, quien está cuidando del bien para que no se destruya o se afecte gravemente, el usufructuario debería estar a un lado, digamos, debería dejar el bien a efectos de que el curador haga su función y en todo caso constituye las garantías, creo yo, podría retornar a continuar su derecho al usufructo constituido a su favor, ¿no? Muy bien, sobre esto, entonces ya tenemos digamos, un ángulo, una forma de abordar la problemática del incumplimiento del usufructuario cuando, encontrándose en riesgo de deterioro progresivo o de destrucción del bien, se requiere de que existan garantías suficientes para el daño que podría ocasionar al propietario. Bueno, ¿qué otros deberes deben asignarse, obligaciones, se asignan, vamos a decirlo así, al usufructuario, ¿no? Como resulta lógico de suponer, si el usufructo es un derecho temporal que supone al usufructuario adoptar ciertas conductas que impidan que el bien se deteriore, entonces debe de usar el bien dentro de los cauces normales para el que está destinado el bien. Y lo único que puede producir como afectación es el gasto natural y ordinario que sea consecuencia del uso normal eh, y diligente del bien, ¿no? Uno de los deberes también importantes es que el usufructuario no puede realizar mejoras sustanciales en el bien, eh, y esto respondiendo a un principio, a un aforismo latino que está incluso en las institutas desde la época de Justiniano, salva rerum substancia, es decir, no solamente no debe de afectar sustancialmente el bien, sino que no debe darle un destino económico distinto al que recibió, ¿no? Si el bien lo recibió con un destino económico determinado, él no puede modificar el destino del bien. Si lo recibió para uso de vivienda, él no puede convertirlo en un restaurante, ¿no?
o si lo recibió con fines de agricultura, no debe modificarlo para que sea pues un parque de diversiones. Este es uno de los deberes que, si bien no está positivizado así en nuestro código, sí se desprende de esta regla que establece que no se puede introducir modificaciones sustanciales. No solamente se debe entenderse en cuanto a las modificaciones en estructura del bien, sino en cuanto al destino económico del bien dado en usufructo. Debe explotar el bien de manera normal, según la costumbre. Se dice según la costumbre en razón de que es lo que se estila en ese lugar, en esa comunidad, ¿no? Y no hacer, digamos, no hacer uso del bien que sea algo fuera de lo normal, fuera de lo acostumbrado, fuera de lo que las personas en ese lugar hacen respecto del bien, o de un bien como el que recibe el usufructuario. El uso del bien genera obligaciones también para el Estado. Si por el uso del bien hay que pagar tributos, él está obligado a cumplir con el pago de los tributos. Si es que están así establecidas, debe pagar las llamadas rentas vitalicias, que actualmente son muy extrañas, pero hay algunas, digamos, algunos resabios de figuras en derechos reales ya superadas, pero que se mantienen vigentes como consecuencia de su implementación en el tiempo. Renta vitalicias y pensiones que gravan el bien. Si el bien tiene este tipo de afectaciones o gravámenes, debe ser cumplida por el usufructuario. O sea, en otras palabras, lo que tiene por obligación el usufructuario no solo es darle el uso adecuado del bien, darle el uso que corresponde darle al bien según la costumbre, sino que además debe cumplir con las obligaciones que nacen del uso del bien frente al Estado, pagar los tributos, frente a otros, pagar renta vitalicias, o como denominan las llamadas pensiones, ¿no? Sino que además debe de mantener el bien en los cauces por las cuales se asignaba el rumbo económico o la función económica del bien y no alterarlo, ¿no? Y como todo lo que se usa se desgasta. Si se trata de un bien inmueble, es probable que por el uso, el uso normal, el uso ordinario, el uso según las costumbres, de todas maneras produce un desgaste del bien. Y el desgaste del bien genera deterioro del bien. Entonces, él está obligado a hacer las llamadas reparaciones ordinarias, ¿no? Si por el desgaste del bien se afecta o se deteriora, digamos, el mismo, entonces él se encuentra obligado a hacer las reparaciones ordinarias que son consecuencia del uso normal del bien, ¿no? Si no lo hace, entonces existe el riesgo de que digamos, el bien continúe deteriorándose y puede llegar incluso a causar daños irreversibles al bien, o podría incluso hasta destruirlo si es que no se toman cartas en el asunto respecto a la omisión de las reparaciones ordinarias a las que se encuentra obligado el usufructuario. Si es que se resiste y no lo hace, pese a los requerimientos que el propietario pudiera hacerle, el propietario puede dirigirse al juez y pedir que se le obligue a realizar estas reparaciones ordinarias. Incluso si es que, como consecuencia de su negligencia o de su incumplimiento de esa obligación, genera el riesgo, alto riesgo de que el bien termine deteriorándose, está como un supuesto que debe ser abordado para una causal de extinción del derecho. Bueno, entonces tenemos ahí conjunto de obligaciones
que debe tener el usufructuario respecto del bien. Si tuviéramos que comparar el usufructo con el arrendamiento, podríamos encontrar similitudes y diferencias. Yo diría que más diferencias que similitudes, pero hay similitudes entre el usufructo y el arrendamiento. Por ejemplo, en las diferencias, de hecho, que la primera es que el usufructo es un derecho real y el arrendamiento es un derecho personal, ¿no? El usufructo puede nacer del contrato, como lo sucede con el arrendamiento, pero también puede darse por testamento, lo que no sucede en el caso del arrendamiento, ¿no? Otra diferencia que puede encontrarse es que en el usufructo es oneroso, como lo es el arrendamiento, y en eso se parecen, pero puede ser gratuito. El usufructo puede ser gratuito, lo que no sucede en el caso del arrendamiento, que una de las características del contrato es la renta. Siempre debe haber renta, ¿no? El usufructo es temporal y por lo tanto puede ser a plazo fijo, o sea, a un plazo determinado. Y en eso se parece el contrato, porque el contrato también es de duración determinada, hay un plazo, es más, hay un tope, no puede exceder de los 10 años en el caso del arrendamiento. En el caso del usufructo, y en eso también tiene una diferencia, un toque particular, que el usufructo puede ser vitalicio, es decir, puede durar lo que dura la vida de la persona, ¿no? Sin que esto suponga que al fallecer la persona se transmite ese derecho a los herederos, porque es intransmisible, es decir, no se transmite a los herederos. Es intransmisible por sucesión. Claro, el usufructo sí puede ser transmitido, el derecho, no el bien. El bien, disponer del bien es un atributo del propietario, pero disponer del derecho a usufructo es posible, y nuestro código lo permite. El derecho a usufructo puede transmitirse a título oneroso o a título gratuito, eso no hemos indicado. Y así podríamos encontrar similitudes y diferencias. Claro, si tú observas al usufructuario que está en posesión de un inmueble y al costado hay un arrendatario que está en posesión de otro inmueble y los comparas, aparentemente tú no podrías saber si son usufructuarios, arrendatarios o propietarios, porque la posesión pareja para cualquiera advierte de que están usando el bien, ¿no? ¿Qué de particular tiene el usufructo? Que además de usar el bien, puede percibir los frutos, los beneficios económicos, ¿no? El arrendatario solo paga renta por usar el bien. Si él quiere ceder el arrendamiento, necesita autorización del arrendador. Y en este caso habría un subarrendatario, si eso sucediera. En el caso del usufructo, el usufructuario puede transmitir o enajenar el derecho a usufructo, salvo que el propietario haya establecido prohibición expresa en este aspecto, ¿no? Entonces, estas similitudes entre usufructo y arrendamiento son también evaluados para los fines de entregar un bien a un plazo determinado o no. Las ventajas que tiene el usufructo contra el arrendamiento son muchas. Y sin embargo, más se conoce del arrendamiento que del usufructo. Los propietarios no conceden usufructo así nomás, salvo que sean personas muy cercanas o salvo que sean personas vinculadas por una actividad económica muy cercana también. Pueden ser familiares o socios, personas conocidas, personas con quien confían para entregar un derecho real de esta envergadura. En cambio, el arrendamiento simplemente se puede celebrar con cualquiera, que lo conozcas o no, e incluso hasta con avisos en el diario puede ser
la forma como es que tú puedes contactarte con personas que desean usar el bien a cambio de una renta. El usufructo, por las características propias de este derecho y por los alcances que tiene esta figura, se usa, digamos, entre personas muy cercanas familiarmente, muy cercanas en negocios que tienen actividades económicas en común, y muy difícilmente se publicita o se oferta un usufructo, ¿no? Por lo, digamos, por lo particular de esta figura, la protección que tiene en la ley, ¿no? Las causales de extinción de usufructo son las que la ley establece y que el solo incumplimiento de la obligación del usufructuario, como hemos comentado, no da lugar a la extinción del usufructo. El derecho real se extingue, pero el derecho que nace del contrato puede resolverse y puede ponerse fin a través de diferentes mecanismos que la ley permite y que son muchos cuando se habla solamente de una relación contractual en un derecho personal. Aun cuando el usufructo puede constituirse por contrato, en estricto es un derecho real. No aplica a ese contrato las reglas de los contratos, sino las reglas de esta figura que están previstas de manera expresa en la ley, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos el usufructo frente a los frutos pendientes o los frutos que da lugar este bien cuando empieza y cuando termina el usufructo? Tenemos, por ejemplo, en el caso de un fundo que está por cosecharse, por decir, eh, eh, se tenía que haber cosechado en abril, pero el usufructo empieza en marzo. Entonces, pero obviamente para que pueda cosecharse en abril, tenía que haberse producido la actividad de siembra bastante tiempo atrás, de tal manera que el usufructo, si empieza en marzo, es como si encontrara ya servido en bandeja los frutos, ¿no?, naturales o cualquier otro. Si es que se inicia el usufructo, entonces los frutos pendientes pertenecen al usufructuario al inicio del usufructo. Pero así como se beneficia el usufructuario con los frutos pendientes al iniciar el usufructo, también cuando termina el usufructo, los frutos pendientes no pertenecen al usufructuario, sino pertenecen al propietario, ¿no? Si, por ejemplo, estaba ya por cosecharse el bien, o digamos cosecharse lo que se había trabajado en el sembrío y todo lo que supone, digamos, hacer que llegue las plantaciones o los sembríos al final del aprovechamiento económico, que son los frutos que van a obtenerse y que van a ser objeto de la cosecha. Si está para cosecharse y se extingue el usufructo una semana antes y no se llegó a cosechar, entonces los frutos pendientes no pertenecen al usufructuario ni menos a su familia, sino que pertenecen al propietario. Al empezar, los frutos pendientes son del usufructuario. Al terminar, los frutos pendientes son del propietario. Las causales de extinción del usufructo están previstas en nuestro código, ¿no? ¿Puede dar lectura al artículo 1021, José Luis? ¿Tienes el código?
plazos. Los plazos del usufructo pueden estar establecidos en el acto constitutivo o, digamos, pueden ser plazos inciertos. Si es, por ejemplo, un usufructo vitalicio, eh, la oportunidad en que el usufructo se extingue es con el fallecimiento, ¿no? Entonces, si tenemos los plazos máximos que prevé el artículo 1001, a ver, revisemos el artículo 1001. El artículo 1001 dice, el usufructo es temporal. El usufructo constituido a favor de una persona jurídica no puede exceder de 30 años. Cualquier plazo mayor que se fije se reduce a este. Claro, pero también hay el plazo respecto del usufructo de bienes de valor monumental que se han producido reparaciones y el plazo de este usufructo es a los 99 años. Tratándose de bienes inmuebles de valor monumental, la propiedad del Estado que sea materia de restauración con fondos de personas naturales o jurídicas, el usufructo constituye, que constituye el Estado en favor de estas podrán tener un plazo máximo de 99 años. O sea, personas jurídicas y personas que hacen labores de restauración en en inmuebles de valor monumental del Estado. Pero aquí en el 101 aparentemente no está el usufructo a la persona natural, ¿no? Y el usufructo a la persona natural puede ser vitalicio. Y claro, sigue siendo temporal, pero puede ser vitalicio. O sea, hay un plazo que no es un plazo fijo, sino que es un plazo indeterminado que va a depender de la vida de la persona, ¿no? O sea, que no es solo el artículo 101, sino que también es el que se asigna a la persona natural y que puede ser hasta que fallezca. El segundo supuesto, si se constituye el usufructo a favor de una persona y no toma posesión del bien o no ejerce el derecho a usufructo, este derecho se extingue si es que transcurren 5 años sin hacer uso de ese derecho. Miren ustedes que aquí esa es la naturaleza del derecho real, ¿no? Es muy difícil desactivar el derecho real, ¿no? La tendencia a que permanezca en el tiempo vigente hace que este tipo de figuras no sea muy común verlas en el tráfico comercial, digamos, de bienes, de uso de bienes en el comercio, como sucede con el arrendamiento, ¿no? Si tú tienes un derecho de usufructo, si transcurren 5 años sin hacer uso de ese derecho, se extingue el derecho de usufructo. Lo que no sucede en el caso de los contratos respecto de bienes, muebles o inmuebles, que conforme se firma el contrato se entrega el bien, ¿no? Generalmente. El siguiente. La consolidación es cuando la figura del propietario recae en la misma persona que del usufructuario. O sea, dicho en otras palabras, cuando el usufructuario adquiere el bien materia de usufructo, ¿no? Del propietario. Usufructuario y propietario son la misma persona, se consolida. ¿Qué sentido tiene que siga el usufructo si el propietario, además del uso del disfrute, tiene todos los atributos para explotar el bien, ¿no? Digamos que tiene usar, disfrutar, disponer, reivindicar, todos los atributos. Entonces, no tiene ningún sentido ni relevancia que siga siendo usufructuario cuando ya es propietario, ¿no? El siguiente. La muerte es una manera de extinguir el usufructo que puede estar pactado, ¿no? O puede estar establecido en el testamento, ¿no? O renuncia. El usufructo puede ser objeto de renuncia. Simplemente la renuncia es la abdicación al derecho de usufructo.
simplemente abdica ese derecho. Es como si es una figura, no es la misma, pero es parecida al abandono. Decide no ser más titular del derecho. Es una de las características de los derechos reales, la renuncia al derecho. O simplemente el abandono en otras figuras. En este caso estamos hablando de la renuncia. El siguiente. Claro, destrucción del bien. Se extingue el usufructo respecto del bien, ¿no? Pérdida total del bien se entiende, podría entenderse de la pérdida, digamos, para diferenciarlo de la destrucción, es cuando el bien se pierde por razones de que se le asigna a ese bien una función que ya no puede ser usada por particulares. Es decir, cuando ese bien deja de ser un bien privado y se convierte en un bien público. Deja de ser un bien de un particular para ser un bien del Estado. Se pierde para el particular el bien, ¿no? No estamos hablando de que el bien se perdió en el sentido de que tú no sabes dónde se encuentra, ¿no? Sino en el sentido que ya no es titular el propietario ya no es titular del bien, ¿no? Se perdió el bien. Se perdió el bien porque otro es titular, pero ese otro no es una persona particular, sino simplemente ya no puede ser alguien propietario de ese bien, ¿no? Se perdió. Esa es una de las razones, una de las causas por las cuales se debe entender o se entiende el concepto de pérdida, ¿no? Sexto, este punto sexto es muy importante porque no es suficiente que el propietario señale que no se hicieron las reparaciones ordinarias y en consecuencia ese incumplimiento da lugar a la extinción del usufructo. Recuerden que en el caso del usufructo, la aseveración del propietario no es suficiente para que el usufructuario, digamos, esté vinculado a lo que el propietario afirme. Y en estos supuestos se recurre al juez para que sea el juez quien finalmente establezca si lo que dice el propietario se ajusta a la realidad, ¿no? El juez determinará si la omisión en las reparaciones ordinarias causa un deterioro significativo que pone en riesgo la existencia del bien. Lo que podría decir el propietario lo corrobora el juez. El juez establece si lo que el propietario afirma es correcto, porque podría ser que el propietario ha exagerado, ¿no? Y el juez decide que en ausencia de pruebas respecto a que la conducta del usufructuario o la omisión en las reparaciones ordinarias no es tal, es decir, el inmueble o el bien inmueble no está en riesgo de que sea destruido, se deteriore significativamente, entonces desestimará el pedido. Diríamos que estamos hablando de haberse enajenado o deteriorado el bien. Recuerden que el usufructuario puede enajenar su derecho a usufructo, pero no puede enajenar el bien. Ese es un atributo del propietario. Si lo enajena o si lo deteriora o lo deja perecer por falta de reparaciones ordinarias, o sea, él está haciendo uso del bien según las costumbres, está dándole el uso normal del bien, pero el uso normal, según las costumbres y en la función económica del bien, aun cuando la conducta del usufructuario no esté fuera de lo normal, igual el inmueble o el mueble se deteriora. Y si se deteriora, el usufructuario tiene que hacer, como decíamos hace un momento, las reparaciones ordinarias. Si no las hace, existe el riesgo de que ese bien perezca o se destruya o se deteriore gravemente y afecte sustancialmente el bien.
Pero eso, ¿quién tiene que evaluarlo? No basta con la opinión que dé el propietario, sino que es necesaria la intervención del juez. Y en este caso, la norma establece que el juez declara la extinción, ¿no? Si advierte que lo enajenó, se advierte que no hizo las reparaciones ordinarias o su conducta ha hecho que el bien se deteriore sustantivamente, entonces el juez declara la extinción. Muy importante este supuesto último que acabamos de mencionar. Esas son las causales de extinción, ¿no? He tomado nota, a ver, se la voy a compartir, de las causales de extinción del usufructo que describe Planier y Ripert en su obra El Tratado Práctico de Derecho Francés, en el tomo tercero, ¿no? Voy a enumerarlas y vamos a ir viendo si estas están en nuestro código o no lo están. Más o menos yo podría decir que uno o dos no están. La mayoría de estas son un supuesto de nuestro código, por lo que las causales de extinción del usufructo son muy parecidas en el derecho contemporáneo. Tomo como muestra nomás esta de Planier y Ripert, ¿no? Algo parecido existe en Argentina con el Código Vélez-Sarsfield y que Borda también lo señala en su obra. A ver, tenemos 9 causales según Planier y Ripert y lo comparamos con lo que acabamos de mencionar de nuestro código. La primera causal que señala Planier es la muerte del usufructuario, igual que nosotros. En nuestro caso está en el cuarto supuesto, la muerte del usufructuario, extingue el usufructo. Además, precisa en esa causal algo importante. El usufructo no se hereda y que el usufructo es vitalicio, ¿no? Y si el beneficiario es una persona jurídica, ¿aplicaría este supuesto? ¿Qué opinan ustedes? Si el Profesor, yo creo usufructuario... que sí se puede. O sea, en la persona jurídica sería con la disolución de la persona jurídica. Yo creo que ahí el usufructo ya perece como tal. O sea, no solo es para persona natural, sino también puede ser para persona jurídica. asimilar la causal de fallecimiento del usufructuario que aplica para las personas naturales, aplicarla también para las personas jurídicas, porque el usufructo también puede recaer en beneficio, sobre un bien en beneficio de una persona jurídica, no solamente de una persona natural, ¿no? Si la persona jurídica se extingue, es como si aplicado al ser humano fallece, ¿no es cierto? Porque ninguna de las causales, ni en nuestro código ni en ningún otro, establece la extinción del usufructo cuando esta se refiere a la persona jurídica y esta persona jurídica se ha extinguido. La idea es que la persona jurídica, cuando se extingue, es como cuando la persona natural fallece, digamos, guardando la distancia, por supuesto, porque uno es una entelequia jurídica y el otro es la realidad, ¿no? Pero para los fines de, digamos, de la existencia de la persona, igual, la muerte extingue la existencia de la persona y la disolución de la persona jurídica extingue también la persona jurídica. Creo que sí podría aplicarse, ¿no? La segunda causal que menciona Planiol y Ripert está referido al cumplimiento del término, o sea, al cumplimiento del plazo, ¿no? Claro, el cumplimiento del plazo. Si fallece antes del plazo, se extingue también, ¿no? O sea, si por ejemplo ponemos el usufructo es por 30 años y resulta que al 10º año muere el usufructuario, ¿seguirá el usufructo o ya se extingue al 10º año? ¿Qué opinan ustedes?
no tiene sentido que el usufructo siga si el usufructuario está fallecido, ¿no? Aplica la primera causal, la muerte del usufructuario, independientemente del plazo que se haya establecido en el acto constitutivo, el fallecimiento del usufructuario pone fin al usufructo, aun cuando no se haya cubierto el plazo pactado, ¿no? Tercero, pérdida total de la cosa. Pérdida total de la cosa. La pérdida de la cosa tiene, en realidad el concepto de pérdida, descartamos la figura de que debe entenderse como pérdida que no conoces dónde está el bien, que es como un bien perdido. No, eso no es. La pérdida es cuando ya no eres titular del derecho o ya no existe titularidad respecto del bien, ¿no? O el bien ha dejado de existir, ¿no? No se ha destruido, simplemente ha dejado de existir. Debe entenderse también como destrucción física o jurídica, destrucción jurídica. Ha quedado fuera del comercio, ¿no? Comentábamos hace un momento, dejó de ser un bien que pertenezca a un privado, porque en adelante va a ser un bien público. En consecuencia, se perdió. No podemos decir que se destruyó, sino que se perdió. Ya no hay titular de ese bien. Y ahí se extingue el usufructo, cuando se pierde el bien, ¿no? Comentábamos en clase, para tener una idea, qué se entiende por pérdida, que no, la pérdida, primero, insisto, y aunque parezca reiterativo, debemos tenerlo clarito. Cuando estamos hablando de extinción y decimos que el derecho se extingue por pérdida, no estamos hablando del bien perdido, sino que se extingue por pérdida porque se genera una ausencia de titularidad. El que era propietario ya no lo es, simplemente. Comentábamos como ejemplo en algún momento anteriormente que si ustedes entran a un casino de juegos con una cantidad de dinero, 5,000 soles, y luego de un momento, unos par de horas, sales sin ningún centavo, y entonces, y te preguntan, ¿qué pasó? ¿Ganaste o perdiste? Y dije, perdí. Ahí refleja la ausencia de titularidad respecto de esta persona del bien que tenía un par de horas antes. O sea, la pérdida debe entenderse como ya ausencia de titularidad. Y puede producirse ausencia de titularidad cuando el bien sale del comercio de los hombres. O sea, cuando el bien deja de ser un bien de particulares y pasa a ser un bien que pertenece al Estado, ¿no? El concepto de pérdida es más o menos en ese sentido, ¿no? Sí está en nuestro código, está previsto en el inciso quinto. Cuarto supuesto, renuncia del usufructuario. Renuncia del usufructuario. Y aquí Planiol entra en una pequeña digresión que no lo hace el legislador nacional, ¿no? Dice, renuncia, que es un acto unilateral, ¿no? Equivale al abandono, tiene que ser expresa o puede ser tácita. Nuestro código no dice renuncia expresa, simplemente nuestro código dice renuncia. Muerte o renuncia al usufructuario. Muerte o renuncia es causal de extinción. Cuando se dice renuncia, la renuncia puede ser tácita o expresa. Expresa, la que de manera categórica lo afirma, verbal o por escrito. Renuncio. Tácita es por la conducta. Se entiende que renunció cuando se genera el abandono del bien, ¿no? Bueno, esta es una causal también sujeta a evaluación, ¿no? ¿Y por qué no pusieron abandono y pusieron renuncia? Porque en realidad
el abandono aplica para las titularidades que existen sobre el bien, ¿no? Por ejemplo, la posesión es una titularidad. El poseedor puede abandonar el bien, o el propietario puede abandonar el bien, ¿no? El usufructuario, si decide no tener más derecho a usufructo, es como si le devolviera el bien al propietario, ¿no? Es que su derecho a usufructo, si bien está vinculado al bien, no está vinculado directamente a la titularidad del bien, sino a la titularidad del derecho, ¿no? El derecho a usufructo. Por eso yo entiendo que el legislador pone renuncia, porque está refiriéndose a un derecho que recae sobre un bien, no al bien específicamente determinado. Pero surte el efecto como si fuera el abandono para los casos en los que esta figura aplicara, ¿no? Una quinta causal que se aprecia de extinción del usufructo de Planero y Ripper es el desuso por 30 años. Miren, nosotros hemos puesto 5 años. En Francia, 30 años. Si no lo usas en 30 años, recién se extingue el usufructo. La fuerza del derecho real, ¿no? 30 años. Está bien 5. 30 es bastante, ¿no? Sexto, la usucapión cumplida en provecho de un tercero. En Francia, como en Argentina, del Código de Sarfield, el usufructo puede adquirirse por prescripción. En nuestro país no. En nuestro país no se adquiere el usufructo por prescripción. El único derecho real sobre bien ajeno que se adquiere por prescripción es la servidumbre predial. O sea, en nuestro país, 2 derechos reales se adquieren por prescripción: la propiedad y la servidumbre. En Argentina y en Francia se adquieren 3 derechos reales: la propiedad, la servidumbre y el usufructo. Es posible. Este es un supuesto que no está en nuestro código, ¿no? Pero en este caso es la usucapión cumplida en provecho de un tercero. Significa que otro adquiere el bien por usucapión. Pero ¿cómo puede adquirir el bien por usucapión si quien usa el bien es el usufructuario? Salvo que el usufructuario no haya usado el bien, ¿no? Si el usufructuario no usa el bien, entonces un tercero puede adquirir por usucapión el bien, porque ese tercero usó como si fuera propietario. Pero si el usufructuario usa el bien, está en ejercicio de su derecho de usufructo, no habría posibilidades de que otro adquiera por usucapión. Entonces aquí la usucapión es una causal de extinción cuando es una usucapión cumplida en provecho de un tercero. Nos estamos refiriendo a la adquisición de la propiedad del bien por prescripción del bien que había sido dado en usufructo y que otro lo usaba y no el usufructuario. Pero dígase de paso, también comentaba hace un momento que el usufructo podía adquirirse por prescripción. El derecho a usufructo podía adquirirse por prescripción. Es cierto, por lo menos el Código de Vélez-Sarsfield lo afirma, que puede adquirirse por prescripción el derecho a usufructo, como lo es el derecho de servidumbre y el derecho a propiedad. Pero esta causal a que se refiere Planero y Ripper es la causal de extinción del usufructo cuando un tercero adquiere por prescripción el bien. Entonces ahí es importante tener en cuenta que si alguien adquiere por prescripción es porque poseía el bien, estuvo en posesión del bien. Y eso es posible cuando el usufructuario no usa el bien.
Y en el caso de Francia, tienen que pasar 30 años del desuso para que se extinga el usufructo. Para nosotros tienen que pasar 5 años sin que el usufructuario use el bien para que se extinga el derecho a usufructo. Séptima causal es la consolidación, que también ya le hemos mencionado para nuestro código. Octava causal, caducidad por abuso del disfrute. Caducidad por abuso del disfrute. Esta causal, bastante resumida, es la que nosotros hemos comentado en el inciso sexto del 1021, por el abuso del usufructuario que haga de su derecho. Claro, el legislador francés ha establecido caducidad por abuso del disfrute, que ha hecho abuso de su derecho, ha omitido hacer las reparaciones ordinarias, ha dado un destino distinto al bien dado en usufructo, ha hecho, digamos, cambios sustanciales o ha afectado el bien sustancialmente, ¿no? Lo ha deteriorado, hay riesgo de perecer, etcétera. No lo pone en ese detalle, pero nuestro código lo aborda, pero de una manera muy particular, ¿no? En este caso, habla de la caducidad por abuso del disfrute. Finalmente, esta es una causal que no está en nuestro código, que es la resolución del derecho del constituyente. La resolución del derecho del constituyente. Aquí sí aplica la resolución contractual, ¿no? Lo que no aplica en nuestro código, aplica para el caso del derecho francés, según lo menciona Planier y Ripert. Quiero aclarar esta sexta causal de Planier y Ripert, que en esta causal, por si acaso, no se señala que el usufructo se adquiere por usucapio, sino que esta causal señala que el usufructo se extingue porque un tercero adquirió por prescripción el bien dado en usufructo. Un tercero adquiere por prescripción, ¿no? Y claro, la única manera que puede suceder eso es que el usufructuario no esté en uso del bien. Y el plazo tiene que ser suficiente para que, estando vigente el usufructo, otro lo use y a través del uso lo adquiera por prescripción. En nuestro caso, si es 5 años, tendría que haber justo título de buena fe para que alguien posea el bien que está dado en usufructo a otro y este otro no usa el bien. Que recibió el bien en usufructo no usa por 5 años. Y entonces llega el 5.º año y se adquiere por prescripción. Se extingue también el derecho a usufructo. En el caso, si es que esta causal estuviera comprendida también, ¿no? Bueno, pero en el caso del derecho francés, se trata de un desuso de 30 años. Y se puede adquirir por prescripción con justo título a los 20 años, ¿no? Si no usaste durante 20 años o 21 años, a los 20 años se adquirió por prescripción y se extinguió el derecho a usufructo. A eso se refiere el inciso sexto de estas, o el sexto supuesto de extinción de usufructo según Planier y Ripert. ¿Algún comentario? ¿O alguna pregunta? Modificación del usufructo. ¿Qué pasa si se destruye el bien? Digamos, que el usufructo recae sobre el suelo y la edificación, ¿no? Si se destruye el bien
el usufructo queda vigente respecto del suelo, ¿no? Y la parte que se destruye, claro, sin que sea responsable el usufructuario, ¿no? Simplemente se destruye por vetustez o por antigüedad, por no atribuido a la conducta del usufructuario, sino simplemente a la, digamos, a la forma como está diseñado o a la antigüedad del inmueble, etcétera. Entonces, continúa el usufructo respecto del suelo, ¿no? Si se destruye por dolo o culpa de un tercero, el usufructo se transfiere a la indemnización que debió haber percibido por parte, o sea, debió haber percibido el propietario, ¿no? Por la destrucción del bien por culpa de un tercero, hay una indemnización. Esa indemnización vendría a ser el usufructo a favor del usufructuario y no del propietario. El dinero que se paga por la destrucción del bien por dolo o culpa de un tercero, entonces el usufructo recae sobre el bien, ¿no? Claro, si el usufructo es solo respecto al edificio y este se destruye, se extingue el usufructo, ¿no? Y como decía hace un momento, si el usufructo recae sobre la edificación y el suelo, se destruye no por culpa del usufructuario, continúa el usufructo respecto al suelo y sobre los bienes que han quedado de la destrucción. Si el usufructo recae en un fundo del que forma parte un edificio y este se destruye por accidente o vetustez, tiene derecho al suelo y a los materiales, ¿no? Como decíamos hace un momento. Muy bien, y ahí tenemos la parte última del derecho de usufructo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Bien, vamos a ver ahora uso y habitación. Uso y habitación. En realidad, de los derechos reales que recaen sobre bienes ajenos, el usufructo es el que le sigue en importancia a la propiedad, ¿no? Luego viene el uso, que es un derecho que reduce las facultades atribuidas a quien recibe este derecho. Como su nombre lo indica, el derecho de uso permite a su titular solo usar el bien, no disfrutar, no percibe los beneficios económicos del bien, solo lo usa, solo se sirve del bien, ¿no? Entonces solo está el atributo jus utendi, el de usar, ¿no? Esta es una de las servidumbres personales, ¿no? Que, digamos, sí es intuito persona, en el sentido de que solo debe ejercer el derecho el usuario, no puede transferirlo, no puede enajenar el derecho. Él debe de ejercer ese derecho. Es un derecho autónomo, no es un derecho que dependa de otro, en el sentido del usufructo, por ejemplo, sino que es un derecho autónomo. Recae sobre bienes muebles o inmuebles. Generalmente se entiende que recae sobre inmuebles. Se sirve del bien incluso para vivienda, y cuando el bien inmueble dado en usufructo se usa como vivienda, se le conoce con el nombre de derecho de habitación, ¿no? Que sirve como morada para el usufructuario y su familia.
se trata de un bien, como era en el caso del usufructo, no consumible, ¿no? No consumible. No aplica para bienes consumibles. En el caso del usufructo, habíamos dicho que existe la figura del usufructo imperfecto, que es el usufructo, el cuasi usufructo, que puede recaer sobre bienes fungibles, como es el dinero, o recaer sobre un crédito, ¿no? El cuasi usufructo o usufructo imperfecto puede recaer incluso, según menciona Borda, puede recaer incluso sobre bienes consumibles, pero no es un usufructo del que se regula comúnmente en el Código Civil, sino que está regulado por normas particulares, porque se entiende que los derechos reales recaen sobre cosas, ¿no? Y no sobre derechos, ¿no? Pues se ha entendido también que podría recaer sobre derechos intelectuales, usufructo sobre derechos intelectuales, lo cual también no estaría, digamos, eh, regulado por el Código Civil, que ya hemos dicho desde el comienzo del curso, que los derechos reales recaen sobre cosas y no sobre entelequias. Pero además, si el usufructo recae sobre bienes fungibles o bienes consumibles, no estamos frente a un usufructo en estricto sentido, sino que se le conoce como cuasi usufructo o usufructo imperfecto. Bueno, esta referencia que hago es para compararla con el derecho de uso, que solo debe recaer sobre bienes no consumibles. No hay cuasi uso, ¿no? No aplica esa regla del cuasi usufructo que comentábamos en clase anterior. Si el usufructo recae sobre el titular que vive con su familia en ese lugar, entonces se entiende que el derecho de uso se extiende a su familia, ¿no? A todos los integrantes de la familia. Claro, ahí podríamos pensar que si estamos hablando de la familia no solo es papá, mamá, hijo. Puede ser hermanos, el hermano del usufructuario, el hijo del usufructuario, el papá del usufructuario, ¿correcto? Los nietos del usufructuario. Todo eso es el conjunto de familia. La familia no solo nuclear, sino la familia en general. Vínculos de sangre o vínculos de afinidad, la familia. ¿Hasta qué grado? Bueno, no se especifican los grados. Puede ser hasta el cuarto grado, quinto grado, basta que se acredite vínculo consanguíneo o vínculo de afinidad. La norma no pone un límite, no dice hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, sino simplemente se extiende a los integrantes de la familia. No hay ahí un límite categóricamente señalado por el código, ¿no? Decíamos hace un momento que es solo ejercido por su titular, Es intuito persona, decíamos hace un momento. No se transmite, ¿no? Y obviamente, si esta persona fallece, se extingue el derecho de uso. No se transmite a los herederos. Es intransmisible. No se admite ningún acto jurídico, salvo el de consolidación. Entonces, se excluyen la posibilidad de gravar o transferir el derecho de uso. Eso no es posible jurídicamente hablando. Y el único acto jurídico que permite el derecho de uso es la consolidación. ¿Y cuándo estamos frente a la consolidación? Cuando el usuario se convierte en propietario. O sea, la única manera que puede extinguirse el derecho de uso es cuando el usuario adquiere la propiedad del bien, ¿no? Y se convierte en propietario. Es el único acto que se le permite al usuario. Dígase de paso, si eso sucede, entonces el derecho de uso se extingue.
¿no? Siendo usuario, ¿puede percibir los frutos? Sí, pero puede percibir los frutos suficientes para su manutención, para su propio consumo. Si estamos frente a un inmueble que produce manzanas, o que produce plátanos, o que produce papayas, los beneficios económicos del fondo pueden ser alcanzados por el usuario siempre que aproveche lo necesario para su propia subsistencia. No puede lucrar, digamos, ¿no? No puede vender, no puede hacer uso del derecho de los frutos del bien, de los frutos que genera el bien, sino hasta lo suficiente para que pueda ser consumidos por él y por su familia. Si produce leche, consume leche, pero no para enajenarlos o transferirlos. No se puede beneficiar de los frutos, sino dejaría de ser usuario y se convertiría en usufructuario. Lo suficiente para satisfacer las necesidades de él y de su familia, ¿no? El usufructo, perdón, el uso, como lo es el usufructo, es un derecho temporal, ¿no? Se constituye por contrato, por acto jurídico unilateral o por testamento. Al igual que el usufructo, el derecho de uso puede ser a plazo o puede ser vitalicio. Recae solo sobre la persona, ¿no? Y claro, también puede ser constituido por la ley. La ley puede dar lugar a la constitución del derecho de uso. Ya hemos visto en clase, comentábamos la semana pasada, que el derecho de uso, que si es casa habitación se usa como morada, del cónyuge supérsite que está en el artículo 731 que hemos leído en clase anterior, el derecho de uso cuando recae en el bien que sirve de morada de la pareja de esposos. Fallece uno de ellos y el cónyuge supérsite tiene derecho a usar el bien hasta que fallezca, ¿no? Sin obligación de reembolsar a nadie por el uso, ¿no? Es decir, tiene el derecho a usar de modo gratuito y vitalicio, ¿no? Entonces, esta es también una forma de adquirir el derecho de uso por mandato legal, ¿no? ¿Qué pasa si el usuario sigue en uso del bien luego de vencido el plazo? Aquí no hay, como en el arrendamiento, digamos, un plazo adicional o que el derecho de uso continúa si es que posee el bien y sigue usando el bien, pero el plazo está vencido. Entonces no es que se extienda el derecho de uso. Vence el plazo y se acabó el derecho de uso. Si sigue usando el bien, sería un poseedor sin título, ¿no? Es decir, sería un poseedor precario. El derecho de uso termina al vencer el plazo o al fallecer el usuario. No hay forma como el propio usuario, luego del plazo, siga sigue estando vigente ese derecho. Y si fallece, quienes estén ahí no tienen ningún título para justificar su posesión y serían poseedores sin título, que nuestro código los identifica como poseedores precarios. Podría poner en el inmueble en la que recae el derecho de uso un negocio, una actividad económica, ¿no? Bueno, esto se discute también porque parecería que
si pones un negocio o pones una actividad económica, entonces estás usando el bien para lucrar, es decir, para beneficiarte económicamente. Sin embargo, se acepta también, casuísticamente hablando, y es un asunto que se acepta en la doctrina, en el derecho comparado, que si bien puede instalar un negocio en el inmueble materia del derecho de uso, este negocio debe darle ingresos suficientes para la propia subsistencia del usuario. Si el negocio solo sirve para percibir beneficios que ayuden a la subsistencia del usuario y de su familia, se mantiene dentro de los marcos del derecho de uso. Pero si ya los ingresos o las ganancias o los excedentes van por encima de lo que el propio usuario necesita para poder subsistir, entonces se estaría desconfigurando, se estaría desvirtuando el derecho de uso y pasaría a convertirse en derecho de usufructo, lo cual, digamos, sería un exceso, ¿no? Ahí sería un abuso del derecho por parte del usuario. Entonces, el derecho de uso, conocido también como derecho de habitación, constituye, luego del usufructo, un derecho que recae sobre bienes ajenos de manera temporal, limitado solo a servirse del bien, y recae en beneficio del usuario y de toda su familia. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, una pregunta. En caso del uso y habitación, ¿cuáles serían los modos de extinción de esta? ¿Serían las mismas que el usufructo? Sí, la misma del usufructo. Aplica al usufructo, perdón, aplica al derecho de uso las reglas del usufructo en lo que corresponde a su naturaleza, ¿no? No hay ahí, digamos, una figura diferente, porque es muy similar al usufructo, solo que, digamos, el ejercicio de uno de los dos, uno de ellos es el que ejerce el derecho de uso. Así que las reglas del usufructo aplican al uso en lo que a su característica y naturaleza le corresponde, ¿no? Y las causales de extinción aplican también. Ya, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a hacer unos 10 minutos de break y continuamos en 10 minutos. Veo que hay pocos asistentes. Voy a continuar con el capítulo que falta, que es el derecho de superficie. Y como lo que sigue es servidumbre, y servidumbre sí es un tema que debe ser explicado con más presencialidad, digamos, mucho más detalle. Vamos a diferir la continuación de la clase para el día de mañana, para abordar el tema de superficie de manera más completa y además con los alumnos, ¿no? Digamos, con la cantidad de alumnos que se requiere, ¿no? Veo que hay pocos alumnos que han concurrido el día de hoy. Seguramente es por razones de horario. No es no es bueno que avance sobre un tema del que hay cierta complejidad y que pueda afectar para los alumnos que por alguna razón de cruce horario no han estado el día de hoy. Vamos a ver el derecho de superficie. A ver, cuando hemos visto el modo de adquirir la propiedad por accesión, hemos establecido que se adquiere por accesión todo lo que se une o adhiere al bien principal. Todo aquello que
no se puede separar del bien principal, que al intentar separar se deteriora o se destruye o se afecta sustancialmente. Entonces estamos frente a partes que con el principal hacen un todo como si fuera uno solo. Se entiende que son partes integrantes. Entonces, cuando nosotros hemos hecho la clasificación de los inmuebles, hemos identificado 4 tipos de inmuebles. Recordarán, inmuebles por naturaleza, inmuebles por incorporación, inmuebles por destino, inmuebles por analogía. De estos 4 tipos de inmuebles, nos detenemos en los inmuebles por incorporación. Los inmuebles por incorporación son aquellos bienes que se adhieren al suelo, ¿no? Y que hacen con el suelo un solo bien, que son las edificaciones, las plantaciones. Estos bienes por incorporación constituyen partes integrantes, en realidad, del bien principal, entendiendo el suelo como bien principal. Lo que se adhiere al suelo es integrante. Y como sobre los integrantes no pueden haber derechos singulares, entonces podemos decir que el dueño del suelo es dueño de la construcción, porque se une y adhiere al bien. O el dueño del suelo es dueño de las plantaciones. Y si es dueño de las plantaciones, es dueño de los frutos pendientes, de los frutos que están aún adheridos a la planta, ¿no? O al árbol, o a lo que hubieran ustedes sembrado. Puede ser plátano, manzana, etcétera, ¿no? Arroz, etcétera. Entonces, dueño del suelo, dueño del árbol. Dueño del árbol, dueño de los frutos. Si se cosecha, será porque se habrá enajenado. O dejan de ser inmuebles y se convierten en muebles. Los frutos pendientes son inmuebles. Me refiero a pendientes cuando están adheridos al árbol, a la planta, ¿no? Si ustedes lo cosechan, se convierten en muebles. Y sobre muebles ya puede haber propiedad distinta, porque ahí estamos hablando de derechos que pueden, digamos, ser derechos separados, ¿no? No hay derechos, ahí no hay derechos singulares, hay derechos que pueden estar desvinculados unos de otros. Entonces es la regla. Incluso hay algunas reglas que hemos conversado en modo de adquirir la propiedad por accesión, que está referido al derecho que tienen quienes construyen en terreno ajeno, ¿no? Un minuto, por favor, un minuto, me disculpan. Decíamos de que cuando se construye en terreno ajeno, hay un problema, porque se entiende que si tú construyes en terreno que no te pertenece, por principio, el dueño del terreno debe ser dueño de la construcción, ¿no? Por accesión. Y ahí se discute si los derechos del invasor que construyó de buena fe deben ser respetados, ¿no? ¿Recuerda? ¿Por qué? Porque tiene que decidirse quién finalmente va a ser compensado por un hecho que la ley establece que no le pertenece, ¿no? Si yo construyo en terreno que no me pertenece, estoy construyendo un bien que terminará siendo del propietario del suelo, pero yo lo he hecho de buena fe. Y si yo he construido de buena fe, entonces tiene que reconocérseme el derecho al costo que significó para mí esa construcción, ¿no? Insisto, si hay una construcción en un suelo, el dueño del suelo es dueño de la construcción. Si yo construyo en terreno ajeno, entonces estoy en realidad construyendo para otro. Estoy construyendo para el dueño del suelo. Pero la ley dice, bueno, sí, pero lo has hecho de buena fe. En consecuencia, el dueño del suelo tiene que reconocerte el valor de la construcción. Y si el dueño del suelo no te lo quiere reconocer, entonces tú puedes exigir
no solo que se te reconozca, sino eventualmente puedes también pedir que te vendan o pagar el valor del suelo, para que suelo y edificación pertenezcan a una sola persona. Miren todas las complicaciones que surgen cuando se construye en terreno que es ajeno. Estas complicaciones desaparecen con el derecho de superficie, ¿no? Así que el derecho de superficie rompe una regla importante en relación a los bienes integrantes del bien principal, que no deben haber derechos singulares. El dueño del suelo es dueño de la edificación. Esa es la regla, es el principio respecto a la relación que existe entre el bien principal y el integrante. En la superficie sucede una cosa completamente distinta. Es un supuesto pensado por el legislador que rompe por excepción esta regla de que el dueño del suelo es dueño necesariamente de la construcción que se ha levantado sobre ese suelo. Y entonces existe la posibilidad de que el dueño del suelo autorice a otra persona a que construya sobre el bien de su propiedad, el suelo que le pertenece, sobre el bien suyo, construya una edificación y esa edificación sea propiedad del superficiario. O sea que la edificación pertenece al superficiario y el suelo pertenece a otra persona. O sea, estamos frente a un desdoblamiento de un derecho que en principio debería ser uno solo, pero que se desdobla en propiedad de lo construido separadamente de la propiedad del suelo. Es una ficción jurídica, obviamente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el derecho de servidumbre? Precisamente en esa excepción. Es el derecho real, un derecho subjetivo, que permite al superficiario el goce de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad del superficiario sobre o bajo la superficie del suelo. O sea, podríamos tener que el derecho de superficie es un derecho primero temporal. ¿En qué consiste ese derecho temporal? Que el superficiario construye en terreno ajeno, autorizado por el propietario del suelo, y esa edificación le pertenece, es propiedad. Pero miren que es un tipo de propiedad temporal, ¿no? Generalmente la propiedad no tiene plazo, no tiene límite, ¿no? Diríamos que puede considerarse como perpetuo, pero es un tipo especial, sui generis, por excepción, de propiedad temporal. ¿Y por qué temporal? ¿Cuánto tiempo debe durar? La temporalidad tiene un tope. Es temporal porque no pueden subsistir perpetuamente una persona propietaria de la edificación y otra persona propietaria del suelo cuando la edificación es integrante del suelo. Cuando se supone que siendo integrante no deben haber derechos singulares, derechos distintos. Y la temporalidad se fija en el acto constitutivo del derecho de superficie. Nuestro código dice que el plazo debe ser 99 años, como máximo, 99 años. Y esta temporalidad hace que mientras esté vigente el derecho de superficie en el plazo contratado, se mantendrán las propiedades separadas, ¿no? Y claro, el derecho de superficie supone la posibilidad de que se levante una construcción encima del suelo y debajo del suelo. Si tuviéramos que hablar de un edificio, todo lo que se construye encima del suelo son los departamentos, las edificaciones o las oficinas, los pisos, etcétera, y los aires. Y debajo del suelo, los sótanos, ¿no? Porque recuerden que la propiedad predial no solamente es el suelo, es el sobresuelo y es el subsuelo. Entonces, puede el superficiario
levantar una construcción sobre el suelo o debajo del suelo, o ambos, ¿no? Y esta es una figura que es de mucha utilidad, ¿no? De mucha utilidad. Se usan para negocios, para actividades económicas en general, ¿no? Comentábamos en algún momento que el Jockey Plaza, por ejemplo, se inició como un derecho de superficie. La construcción del mall del Jockey Plaza fue un contrato de superficie, porque el suelo del Jockey Club no podía venderse porque es una asociación y se requería de determinados requisitos para que se produzca la transferencia de una asociación bastante numerosa en asociados, ¿no? Y que no todos estaban de acuerdo en vender. Finalmente después parece que se vendió, pero inicialmente se mantenía la propiedad del suelo bajo el propietario primigenio, que es el Jockey Club, y encima del suelo se construyó, aplicando el derecho de superficie, el mall, es decir, el centro comercial. Claro, luego tuvo una crisis económica, no resultaron los negocios como resultaron, finalmente, como pensaban, mejor dicho, y el banco que había financiado la construcción terminó interviniendo el negocio. Entonces, la empresa que primigeniamente inició la actividad de construcción y inició también los alquileres de los locales en los primeros años, no tuvo los ingresos suficientes para poder cubrir sus obligaciones que dieron lugar al financiamiento. Y entonces esto terminó intervenido por el banco, la entidad financiera que dio el crédito, y que a su vez, este proyecto fue comprado por capitales extranjeros. Y ese capital extranjero vino, tomó a cargo el negocio, parece que pagó las deudas al banco, se hizo cargo del negocio y compró el terreno. Y finalmente hubo toda una discusión en los integrantes del Jockey Club respecto a que si era válida o no la venta del terreno. El asunto es que finalmente quedó el negocio, no solamente la construcción, sino el suelo a nombre de estas empresas. Pero inicialmente fue derecho de superficie. Y hay colegios, algunos colegios construidos, colegios particulares, construidos sobre terreno ajeno bajo la modalidad del derecho de superficie. No existe en nuestro país, pero sí existe en el Código Vélez-Sarsfield y en el Código también Civil Argentino del 2015, el derecho de superficie sobre plantaciones. Es decir, no, en nuestro país está edificaciones, pero también se puede extender a plantaciones, ¿no? O sea, yo, digamos, contrato con el dueño de un fondo, del dueño del suelo, la posibilidad de que yo haga plantaciones, que yo digamos, haga campañas periódicas para la cosecha de determinados frutos, generalmente agroindustriales, ¿no? Que luego se exportan, ¿no? Y no soy dueño del suelo, pero sí yo siembro, digamos, las plantaciones me pertenecen, los frutos me pertenecen, ¿no? Y en consecuencia hago el negocio como consecuencia de la cosecha que haga yo de las plantaciones. Es decir, también aplica para el caso del sector agropecuario, no solamente para el sector urbano, ¿no? En nuestro país está referido solo a edificaciones, ¿no? Decíamos que este es un derecho temporal que permite al superficiario mantener la propiedad de lo edificado sobre o debajo del suelo, propiedad separada de la propiedad del suelo, y es temporal. Y mientras es temporal, los derechos de propiedad permanecen separados, ¿no? Luego del vencimiento, luego de si es a 30 años, 20 años, 50 años, luego del vencimiento, la propiedad de la edificación pasa a ser del propietario del suelo. O sea, termina
la separación, termina la separación, y es uno solo. Lo que debió ser siempre, solo que por ficción se separa la propiedad del edificado de la propiedad del suelo, por ficción, y temporalidad para fines económicos, vencido el plazo del derecho de superficie, la propiedad que era del superficiario pasa a ser del propietario del suelo, automáticamente. Si hubiese sido el derecho de superficie, si hubiese continuado el derecho de superficie en el Jockey Plaza, al cabo de 30 años, el derecho de superficie se extingue por vencimiento del plazo, la propiedad del Jockey Plaza hubiese pasado a ser de propiedad del Jockey Club, ¿no? Si es que se hubiese continuado bajo la óptica del derecho de superficie. Termina el plazo de la superficie y la propiedad del edificado pasa automáticamente a al propietario del suelo, ¿no? ¿Cómo se constituye el derecho de superficie? Solo por contrato, acto jurídico o por testamento, es decir, por acto entre vivos, contrato, acto jurídico o por testamento, por acto jurídico mortis causa, es decir, puede ser una cláusula testamentaria la que confiere el derecho de superficie. Este derecho es transmisible, si se puede enajenar, claro, siempre que esto haya sido autorizado. La única manera que no puede transmitirse es que en el acto constitutivo haya prohibición expresa, ¿no? Decíamos que si el suelo es de mayor extensión que lo edificado, la superficie se extiende también a aquellas áreas del suelo que permiten un mejor aprovechamiento de lo edificado, ¿no? Si es que una extensión de, por decir, 1000 metros cuadrados, ocupando una parte de 600 metros cuadrados, levantas un edificio, podría ser que parte de lo que no está sobre en el edificio, de la parte del terreno que no es ocupado por el edificio, pero que es, digamos, cercano al edificio, puede ser usado y ahí extenderse también el derecho de superficie. Por ejemplo, para los estacionamientos o por las entradas, ¿no? O salidas. Es decir, parte del suelo que no es edificación puede ser también incluirse en el derecho de superficie para un mejor aprovechamiento de este derecho, ¿no? El derecho de superficie no se extingue por la destrucción de lo construido. Se puede, mientras está dentro del plazo, volver a construir, ¿no? Porque mientras esté vigente el derecho de superficie, lo construido pertenece al superficiario. Y si el superficiario, por alguna razón ajena a su voluntad, provoca la destrucción o simplemente se destruye el edificio, no significa que se haya extinguido el derecho de superficie. Porque mientras esté vigente ese derecho, puede volver a construir o puede, digamos, hacer con su propiedad lo que mejor le parezca. Claro, siempre y cuando no lo haga con dolo, ¿no? No lo haga con negligencia grave que le afecte al propietario del suelo el resultado del derecho de superficie, porque de todas maneras el dueño del suelo va a estar en la expectativa de que venció el plazo, lo que está ahí construido le va a pertenecer, ¿no es cierto? Y le puede sacar un provecho. Pero si al final no va a encontrar nada, entonces se puede verse afectado en los proyectos o en la perspectiva que él tenía para hacer el contrato de derecho de superficie. Yo puedo decir, ya construí un colegio, 30 años, vencido los 30 años, entonces eso que está construido ya me va a pertenecer y yo le voy a dar un uso, ¿no? Pero si faltando algunos años el propietario de la edificación, que es el superficiario, lo destruye exprofesamente, entonces sí está causando perjuicio
al propietario del suelo, que en expectativa le podría haber él calculado que al vencimiento del derecho de superficie, lo construido va a ser aprovechado por él, ¿no? Pero la idea en este caso es que si se destruye lo construido, claro, sin ánimos de dolo, sin ánimos de perjuicio, sin perjudicar a terceros, eso no significa que se extingue el derecho de superficie, ¿no? El superficiario podría alquilar, podría ceder en uso parte de lo edificado, porque obviamente le pertenece. Pero ojo, todos los derechos adquiridos por terceros se circunscriben a las condiciones de la superficie, sobre todo al plazo. Si yo contrato un arrendamiento a 10 años en una tienda de un mall, de un mercado, cuyo derecho de superficie está por vencerse, o sea, le faltan 5 años, se vence el derecho de superficie y se vencen todos los contratos que podrían haberse celebrado en arrendamiento en uso por el superficiario. Sí, claro, si el interesado conoce perfectamente, porque el derecho de superficie se inscribe en registros públicos, si el arrendatario conocía que el derecho de superficie va a vencer en 5 años, es una negligencia contratar para un arrendamiento de 10 años, ¿no? Obviamente. Pero esa es la regla. Los derechos de terceros que adquieren del superficiario terminan con la superficie al vencimiento del plazo. Entonces, esa es una figura, me parece, importante y claro, no se ha desarrollado mucho, no tiene mucha difusión, pero si tú pones un derecho de superficie a 99 años, claro, tú le vas a sacar el provecho a esa edificación, que ya prácticamente las ganancias que podrían rendirte ese derecho de superficie tranquilamente estarían sufragando, pagando lo invertido, y te queda para algunos años más de ganancia líquida. Hay un canon que se paga, porque el derecho de superficie no es gratuito, tiene que abonarse, ¿no? Y es un canon anual o mensual, según establezcan las partes, que el propietario del suelo recibe, ¿no? Que además recibirá, por supuesto, el inmueble edificado al final del plazo. Pero ojo, ya va a depender de las cláusulas contractuales para establecer si el valor del bien se cubrió, digamos, por el tiempo que se usó, aún con el canon que se pagaba, o al vencimiento del plazo, el propietario del suelo tiene que pagarle al propietario de la edificación la compensación por el valor del bien, si es que se hubiese establecido así, ¿no? Podría ser que el propietario del suelo no se ve obligado a pagar nada si el contrato se lo establece, o podría ser que el propietario del suelo tenga que abonar alguna suma determinada como compensación por el valor del inmueble que está recibiendo, ¿no? Es una figura interesante, no muy desarrollada. Tenemos solo 1 o 2 artículos en nuestro código. En otros países está un poco más desarrollada porque se extiende también a predios agrícolas para plantaciones. Nosotros la tenemos solo para predios urbanos, ¿no? Bien. ¿Tenemos preguntas? ¿Hay preguntas? Sobre el derecho de superficie, sobre el derecho de uso, lo que quedó del usufructo. Profesor, respecto a la tutela, no se nos dice nada en el código, ¿no? En el derecho de usufructo. ¿Se entiende que se usa la misma tutela de derecho de propiedad? Para
en caso quieres proteger, ¿no? Tu derecho. Ah, no, sí, el usufructuario tiene los derechos, claro, si eres despojado, de recuperar el bien. O sea, eres titular del derecho a usufructo y por lo tanto tienes derecho a defender la posesión y a recuperarla, ¿no? No necesitas que intervenga el propietario. Tú puedes, como usufructuario, hacerlo. Como tú bien dices, el código no dice, no lo regula. Se entiende que es el usufructuario quien ejerce ese derecho, ¿no? De protección, de seguridad, de restitución incluso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya les he alcanzado las lecturas. Va a venir una de copropiedad o condominio y otra de usufructo. Lean, creo que en 2 semanas todavía falta el control, ¿no? Correcto. Vamos a dejarlo ahí. No quiero empezar servidumbre porque van a haber un buen número de alumnos que van a verse afectados, ¿no? Así que mañana continuamos con servidumbre. Buenas tardes.